Bienvenidos una vez más, chicos y chicas, a las actividades de Aprendo en Casa. Hoy día martes trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Nuestro título para hoy, explicamos cómo se producen las estaciones del año, parte 1. Necesitaremos la ficha ¿Por qué se producen las estaciones?, disponible en los recursos de la plataforma y también durante este video. Recuerda, si tienes alguna dificultad para realizar esta actividad, solicita el apoyo de un familiar. El día de ayer leíste textos literarios, poemas sobre las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. También escuchaste los fragmentos de la canción que te envié y reflexionaste sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. En esta oportunidad, investigarás y explicarás científicamente por qué se producen las estaciones. Nuestra meta para el día de hoy será explicar que las estaciones se producen debido a la inclinación del eje de la Tierra. Es muy probable que ya conozcas palabras como verano e invierno, porque durante el año hay experiencias donde se hace fuerte referencia a ella con frases tales como ¡ay, ya llega el verano! ¡Qué rico, hará calorcito! Nos iremos a la playa, comeremos helado. O de repente, ¡ay, llegó el invierno! Hay que sacar las chompas del ropero. Hace mucho frío. Tomaremos cosas calientitas. De acuerdo con esto, debes haberte formado una idea respecto a qué implican dichos términos. Y lo mismo en referencia a la primavera y al otoño. A continuación, es importante que reflexiones sobre las estaciones, que como ya sabes, son 4. En base a tus recuerdos y reflexiones, contesta oralmente las siguientes preguntas. ¿Qué es para ti una estación del año? ¿Qué es la estación de verano? ¿Qué es la estación de otoño? ¿Qué es la estación de invierno? ¿Qué es la estación de la primavera? ¿Y por qué crees que existen las estaciones? ¿Debido a qué? ¿Cómo se producen? Hasta aquí tienes una idea acerca de qué son y por qué existen las estaciones del año. Si tienes dudas, pregunta a tus familiares al respecto para completar tus ideas. Después de reflexionar y de responder a las preguntas que te hemos planteado, copiarás en tu cuaderno la pregunta de investigación para hoy. ¿Qué relación tiene la distancia de la Tierra al Sol durante el año y las estaciones? Observa las imágenes que están dentro de este video. Escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe al lado de cada respuesta una idea de cómo fundamentarla. Ordena todas tus ideas a la hora de escribir. Como ya te habrás dado cuenta, estos saberes previos son los que has tenido en los años anteriores sobre los movimientos de la Tierra, el de traslación y el de rotación. Ahora conoceremos un poco más sobre estos movimientos.
Recuerda que estas respuestas son tus primeras hipótesis y que necesitas investigar más para dar una respuesta final a la pregunta de investigación, basada en una investigación científica con argumentos apoyados o sustentados en evidencias valederas. Quiere decir que utilizaremos fuentes confiables y fidedignas. Al fin puedes dar una respuesta fundada en la ciencia. Deberás elaborar un plan sencillo para hacer una investigación. Te informamos que las vienes haciendo hasta ahora están basadas en documentos científicos para que puedas dar respuesta a la pregunta de investigación. Es decir, esta será una investigación documental que sigue una serie de procesos de consulta documental. Escribe tu plan en tu cuaderno. Recuerda que lo básico de un plan de investigación tiene los siguientes elementos. Como ya hemos visto anteriormente la semana pasada, necesitamos una lista de acciones a realizar para responder la pregunta de investigación, presentada según el orden de prioridad. ¿Qué harás primero? ¿Qué harás después? Etcétera. De manera que al realizar esas tareas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder científicamente a la pregunta de investigación. Luego debes tener una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Para nuestra investigación documental, que este es el caso, necesitaremos documentos que pueden estar impresos y pueden ser encontrados en bibliotecas, centros de documentación o libros digitales en el Internet. Si elegiste una lectura para tu investigación documental, recuerda que la información que obtengas debe ser confiable. Anota estos 3 criterios de confiabilidad para que te presentamos anteriormente y cuando ejecutes tu plan, colocarás una marca en el sí o no. Vamos a ver los criterios. El autor del texto, video o entrevista pertenece a una entidad de prestigio académico como alguna universidad, algún gobierno o alguna empresa. ¿Sí o no? Pondrás el check donde corresponda. Recuerda que debe cumplir los 3 criterios. Criterio número 2. El autor es citado en libros, estudios, investigaciones o tesis universitarias. ¿Sí o no? Criterio número 3. La información ha sido publicada en un artículo de Internet o en alguna revista de divulgación científica. ¿Tu fuente es un libro académico, universitario o dirigido por un especialista del tema? ¿La información o documentación que has obtenido ha sido publicada en algún otro medio impreso? ¿Sí o no? A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el siguiente texto. ¿Por qué se producen las estaciones? Parte 1. Se encuentra disponible en la sección de recursos de la plataforma Aprendo en Casa y también durante este video. Al leer te sugerimos que analices lo siguiente. Escribe tus posibles respuestas en hojas de reuso o en tu cuaderno. ¿Por qué es falso que, en verano, la Tierra se encuentra más cerca del Sol y eso hace que suba la temperatura? ¿Por qué no es cierto que, en invierno, la Tierra se aleja más del Sol? ¿Qué tiene que ver con las estaciones
el ángulo de inclinación de la Tierra? ¿Qué creen los científicos que causó que el eje de la Tierra se inclinara? ¿Por qué llegan los rayos del Sol directamente solo a algunas partes de la Tierra? ¿Cuándo es verano y cuándo es invierno en el hemisferio sur? Si observas un mapa del mundo o un globo terráqueo, ¿en qué hemisferio se encuentra el Perú? ¿Cuándo es verano en tu región y cuándo es invierno? ¿Por qué sucede? Atentos al texto número 1, ¿por qué se producen las estaciones? Mucha gente piensa que en verano la Tierra se encuentra más cerca del Sol y esto hace que suba la temperatura. Seguramente tú también lo crees. También se cree que cuando la Tierra se aleja del Sol se produce el invierno. Aunque esta idea tiene sentido, es totalmente incorrecta. Es verdad que la órbita de la Tierra no es un círculo perfecto. Tiene una leve inclinación, por lo que durante una parte del año la Tierra está más cerca del Sol que en otros momentos. La órbita de la Tierra es elíptica. La órbita de la Tierra es elíptica, por lo que en algunos momentos durante el año está más lejos del Sol o más cerca del mismo. Vamos a descubrir por qué la idea es errada acerca de que es verano cuando está más cerca del Sol o es invierno cuando está más lejos de él. No obstante, en el hemisferio norte es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol. Este momento se llama perihelio y es verano cuando está más alejada, afelio. Observa que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. No es recta. En la parte superior está el hemisferio norte y en la parte inferior está el hemisferio sur. Ya te puedes dar cuenta dónde está ubicado nuestro Perú. En comparación con la distancia del Sol, este cambio en la distancia de la Tierra a lo largo del año no implica grandes cambios para nuestro clima. El motivo de las estaciones en la Tierra es otro. Las estaciones no se producen por la cercanía o lejanía de la Tierra hacia el Sol. Vamos a ver por qué se producen las estaciones realmente. El eje de la Tierra es imaginario. Es una línea que atraviesa su centro de arriba a abajo. La Tierra gira alrededor de este eje y cuando da un día completo, se produce el día y la noche. Ese es el motivo por el cual tenemos día y noche y por el cual cada parte de la Tierra
tiene una parte de cada uno de ellos. Pero la Tierra tiene estaciones porque su eje no es perpendicular, o sea, no es recto, sino está inclinado a unos 23 grados. Entonces lo que da origen a las estaciones es la inclinación del eje de la Tierra. Los científicos creen que hace mucho tiempo, cuando la Tierra era muy joven y no estaba habitada todavía por seres humanos, algo grande chocó con ella y provocó la inclinación. Aquí está la animación de ese evento. Observen. Un objeto gigantesco chocó con la Tierra e hizo que se moviera. Acá hizo que rotara su eje, estaba perpendicular o recto hacia una inclinación de 23 grados. Es por eso que la Tierra gira de manera inclinada. Así que, en lugar de rotar en una posición recta, se inclina un poco la Tierra. Antiguamente se creía que nuestro eje era recto, pero con los avances científicos ya hemos podido comprobar que gira con una inclinación de 23 grados. Ese objeto gigante que chocó contra la Tierra fue denominado Theia, nombre inspirado en la mitología griega. Se dice que causó un gran orificio en la superficie de nuestra Tierra y producto de ese fuerte impacto generó una gran cantidad de polvo y residuos en órbita. La mayoría de científicos piensa que, con el tiempo, los residuos que salieron de la gran colisión formaron lo que hoy conocemos como nuestra Luna, que es un satélite que también orbita alrededor de la Tierra. Como la Tierra orbita alrededor del Sol, su eje inclinado siempre señala en una misma dirección. Por este motivo, durante el año, diferentes partes de la Tierra reciben los rayos directos del Sol y otras partes reciben rayos indirectamente. A veces el polo norte es el que está inclinado hacia el Sol. Eso se da más o menos en junio. Y otras veces el polo sur es el que está inclinado respecto del Sol, más o menos en diciembre. Es por eso que en junio es verano en el hemisferio norte, porque los rayos solares llegan a esa parte de la Tierra de manera más directa que en otras épocas de año. Mientras que en el hemisferio sur es invierno porque le llegan los rayos indirectamente. Asimismo es diciembre en invierno en el hemisferio norte, porque recibe los rayos indirectamente, ya que ese es el momento en el que el polo sur está inclinado hacia el Sol y es el que recibe los rayos solares directamente, siendo así que, por el contrario, es el hemisferio sur en verano. Ahora hablemos de la órbita de la Tierra. El perihelio de la Tierra, que es el punto más cercano al Sol, está a 147.094.042 kilómetros del Sol. El afelio de la Tierra o punto más lejano del Sol está a unos 147.254.976 kilómetros del Sol. A pesar de que es una diferencia de más o menos 3 millones frente a los 4.828.032 kilómetros, en relación con la distancia total, no es tanto.
Detén el video y observa detenidamente el gráfico. Así obtendrás más fuentes de información. Y aunque no lo parezca, el afelio, que es cuando la Tierra está más alejada del Sol, ocurre en julio, y el perihelio, que es cuando está más cerca, ocurre en enero. Para los que viven en el hemisferio norte, donde es verano en julio e invierno en enero, te suena raro, ¿verdad? Es la demostración de que la distancia de la Tierra con respecto al Sol no es la responsable de que se produzcan las estaciones, sino es el eje inclinado de la Tierra en los movimientos de rotación y traslación, los que producen estos cambios en las estaciones. Ahora ya tienes nuevas ideas sobre las estaciones, también sobre las estaciones en el Perú. Ahorita es julio, nosotros estamos en invierno. Perú se ubica en el hemisferio sur. Entonces nosotros que estamos en invierno en el hemisferio sur, ya puedes responder en qué estación estará en el hemisferio norte. Exactamente, estarán en verano. Sigamos aprendiendo. Para completar tu investigación documental, reflexiona sobre la información que te proporcionó el artículo anterior. Eso lo hizo la NASA. Analiza también las respuestas que has dado a las preguntas antes de la lectura, con tus saberes previos, donde creías tal vez que se debían las estaciones a la distancia de la Tierra al Sol. Y nos hemos dado cuenta que las estaciones se producen debido al eje inclinado de la Tierra. En este gráfico podemos darnos cuenta en qué zona está el Perú. ¿Estamos en una zona templada o en zona tropical? Muy bien, realizaste la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, este aprendizaje te servirá para mejorar y cambiar ideas comunes y equivocadas, como que la lluvia es el invierno o que el verano es cuando hay un buen sol. Selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota lo que presentarás a tu familia. Recuerda que mañana comentarás con todos ellos los aprendizajes obtenidos sobre cómo se suceden las estaciones. Organiza cómo presentarás lo que has pensado compartir con tu familia. Piensa en el orden en que socializarás la información que elegiste. Anota en orden las ideas. Compromete a uno o más de tus familiares y busca un momento adecuado para que se reúnan y te puedan escuchar. Sorprende a tus familiares haciéndole la siguiente pregunta. ¿Cuándo es verano en el Perú? ¿Por qué? Escúchalos si complementa o aclara sus ideas
según lo que aprendimos hoy. Pueden buscar juntos más información sobre las estaciones. Te comento que cuando yo era joven también pensaba lo mismo que tú, que las estaciones se suceden por la distancia de la Tierra al Sol. Y es porque cuando está más cerca del Sol es verano y cuando está más lejos del Sol es invierno. Puedes jugar este juego con tus familiares, llamada la peonza estacional. Dibuja y pinta la peonza según te mostramos en el gráfico. Puedes hacerlo de cartón o cartulina. Recorta esta figura, dóblala por el centro y pega las partes dobladas. Luego atraviesa por el centro un palillo de dientes y prueba a hacerla rotar. Pueden jugar 2 personas por turno. Un jugador hace rotar la peonza y al detenerse esta queda inclinada hacia un lado. Si, por ejemplo, se inclinó en el lado que dice primavera, esa será la estación del año en el hemisferio norte. Después el otro jugador deberá decir en qué estación estará el hemisferio sur. Luego de responder al voltear la peonza, se verá escrito el nombre de la estación que le corresponde al hemisferio sur, debajo de la primavera. Así irán contabilizando los puntos, uno por cada acierto. Si sale en blanco, el jugador pierde la jugada. Después de 10 jugadas, se suman los puntos y gana el que tiene más aciertos. Si tienes la posibilidad de tener un hemisferio en tu casa, también puedes jugar con tus familiares a ver qué estación estarán en el hemisferio sur, qué países estarán arriba con determinada estación y qué países estarán en el hemisferio sur de abajo con determinada estación. Ten en cuenta que has desarrollado esta investigación documental para explicar cómo se producen las estaciones según la inclinación del eje de la Tierra. Entonces ya estás en la capacidad de contestarme. ¿Cómo se forman las estaciones? ¿Qué influencia tiene el ángulo de inclinación en la formación de las estaciones? ¿En qué meses se produce el verano y el invierno en el hemisferio sur donde está ubicado nuestra patria Perú? ¿Por qué no tiene nada que ver la distancia de la Tierra al Sol con el verano o con el invierno? ¿Cómo es el clima de tu región en verano y en invierno? Inclusive las estaciones varían de una región a otra región. Responde a estas preguntas a modo de autoevaluación. ¿Qué consideras que para ti ha sido lo más fácil o lo más difícil de aprender en esta actividad? ¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil puedas aprenderlo más fácilmente? ¿Qué has aprendido y de qué te has sorprendido? ¿En qué fechas se presentan las estaciones de verano e invierno en el hemisferio sur donde está ubicado el Perú? Si al ver el mapa comprobaste que el Perú se encuentra en el hemisferio sur, entonces, ¿cuándo es verano y cuándo es invierno en el Perú? ¿En qué se diferencia el afelio y el perihelio? ¿Por qué la distancia de la Tierra al Sol en ciertas épocas del año no influye en las estaciones? ¿Tiene que ver que caiga lluvia en enero en algunas regiones del Perú para decir que están en invierno? ¿Por qué? Y finalmente, ¿qué causa realmente las estaciones del año en la Tierra?
Finalmente, en tu cuaderno de ciencia y tecnología, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Semana 22, día 2, martes 1 de septiembre de 2020. Explicamos cómo se producen las estaciones del año parte 1. Escribirás el propósito de hoy, la pregunta de investigación y las respuestas encontradas. Luego escribirás el organizador gráfico con respecto al tema de hoy. Recuerda tomar la foto de la evidencia lo más nítido posible y con buena luz. Muy bien, mis queridos estudiantes. Mañana continuaremos con la segunda parte de la sesión de hoy, de cómo se producen las estaciones y de cómo influye en nuestra manera de vivir. Eso es todo por hoy. Recuerden, la salud es lo primero. Dormir sus 8 a 10 horas para que su cerebro se desarrolle y obtenga la elasticidad neuronal y la madurez para que sigan aprendiendo con más ganas. Hasta mañana.